muy buen día. Nosotros somos el grupo B2, integrados por Michelle Florian, Abner Sandoval, Nilvia González, Wendy Morales y mi persona, Catherine Ramos. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un poco más acerca de lo que trata la NIA 710 y la NIA 720. Para iniciar, en esta oportunidad, vamos a iniciar con el alcance de la NIA 710. Esta NIA pues trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Destacando pues que esta NIA trata de esta información comparativa, específicamente de cifras de periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Más adelante vamos a dar a conocer a qué se refieren, ¿verdad? Estos dos términos. Esta NIA entra en vigencia a partir de las auditorías aplicadas correspondientes a periodos iniciados del 15 de diciembre del 2009. Seguidamente, vamos a conocer más acerca de la naturaleza. Esta norma indica que depende, en este caso, los requerimientos del marco de información aplicable al que se vaya a estar trabajando. Esta norma enmarca dos enfoques, uno que habla acerca de las cifras correspondientes de periodos anteriores y el otro que habla acerca de los estados financieros comparativos. ¿Pero a qué se refieren estos dos términos o estos dos enfoques? El primero de ellos, pues, trata de que la opinión del auditor, específicamente en los estados financieros, se refiera únicamente al periodo actual. Y en el segundo enfoque, perdón, el auditor, en este caso, la opinión que va a dar va a referirse a cada periodo para que en este caso, que se presenta los estados financieros. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 3 y 4 de la norma. Seguidamente, vamos a tratar más acerca de los objetivos de esta norma. El primer objetivo que define esta norma es que el auditor debe obtener esta evidencia suficiente y adecuada sobre si esta información comparativa que él haya tenido a la vista en los estados financieros presenta en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, estén bajo este marco de información, ¿verdad? Esta información comparativa. Seguidamente, el segundo enfoque es el poder emitir de forma concreta y asertiva este informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 5 de la norma. Seguidamente, vamos a tratar acerca un poquito más de las definiciones. Esta norma es muy clara, determina que la información comparativa va a ser todo aquel importe o información a revelar incluido en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. El siguiente término que define la norma son las cifras correspondientes de periodos anteriores. ¿A qué se refieren las cifras? Pues no es nada más que la información comparativa que sea consistente, ya sea en importes o bien en información del periodo anterior que se incluya en los estados financieros del periodo actual. Seguidamente, cuando hablamos de estados financieros comparativos, tratamos de definir qué es la información comparativa, de igual forma que la anterior, que sea consistente, ya sea en importes o en esta información a revelar del periodo anterior, que se incluya y que tenga un efecto en el periodo actual. Y pues en estos, a los que el auditor haya sido auditados anteriormente y haya dado una referencia o bien una opinión. Por último, tenemos también la definición de cuando decimos periodo anterior, ¿a qué se refiere? Vamos a entender por periodo anterior o vamos a interpretar cuando esta información comparativa incluya importes e información a revelar de más de un periodo. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 6 de la norma. Ahora, acerca de los requerimientos que vamos a abarcar, esto es muy amplia la norma y muy concreta. En el primer requerimiento habla acerca de, en este caso, el informe y los procedimientos que debe tener la auditoría, destacando pues esa información comparativa que debe tener relevancia, debe tener esa consistencia, ¿verdad? Que hayan sido expresada la información financiera. También menciona las políticas que deben ser reflejadas de forma comparativa y congruente. Y también se destaca que nosotros como auditores podemos solicitar manifestaciones escritas de los periodos al que nosotros estuviéramos enfocadas la auditoría. Seguidamente, los siguientes compañeros van a definir más detalle de la norma. Mi nombre es Catherine Ramos. Muchas gracias. Mi nombre es Nilvia González y continuando con la exposición de la NIA 710, específicamente hablaremos del párrafo 10 al 19 y el apartado A2 al A13. La información comparativa y cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos a los que se refiere esta NIA se incluirán en un informe de auditoría cuando la opinión de la auditoría sea una opinión modificada debido a los efectos o los posibles efectos de
las cifras correspondientes al periodo actual y cifras de periodos anteriores o estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. También los estados financieros del periodo anterior que no hayan sido auditados o la auditoría se enfoca en estados financieros comparativos. En la estructura de la auditoría seguirá siendo la misma, como también el informe de auditoría, salvo que el auditor necesite integrar un párrafo de otra cuestión o informar sobre los requerimientos legales y reglamentarios que hayan sido de su mayor relevancia durante la auditoría. La NIA nos da 4 ejemplos básicos en el cual podemos nosotros identificar cómo debemos informar estas informaciones comparativas. El ejemplo número 1 trata de la auditoría de un conjunto completo de estados financieros realizado a una entidad que no es una entidad cotizada. Y los estados financieros fueron preparados de conformidad con un marco de imagen fiel. También la dirección ha preparado la información de conformidad a las normas internacionales de información financiera, en donde el periodo anterior contenía una opinión con salvedades y la cuestión que motivó la opinión modificada no ha sido resuelta. Los efectos o posibles efectos de las cifras del periodo actual son materiales y requieren que se exprese una opinión modificada con respecto a las cifras actuales. En el ejemplo número 2, es similar el caso. El informe de auditoría del periodo anterior contenía una opinión con salvedades y las cuestiones o la cuestión que motivó la opinión modificada no ha sido resuelta. Los efectos o posibles efectos en las cifras del periodo actual son inmateriales, pero requieren que se exprese una opinión modificada debido a los efectos sobre la comparabilidad. En el ejemplo número 3, la NIA menciona que los estados financieros correspondientes al periodo anterior hayan sido auditados por un auditor predecesor. En este caso, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor hacer referencia al informe de auditoría del auditor predecesor en lo relativo a las cifras correspondientes de periodos anteriores o el auditor decide hacerlo. En el ejemplo número 4 se refiere al auditor que informe sobre un conjunto de estados financieros donde el informe de auditoría del periodo anterior, tal y como se emitió una opinión con salvedades, dado la cuestión que motivó la opinión modificada, no ha sido resuelta. Y para efectos o posibles efectos sobre la cifra del periodo actual, sí son materiales, tanto para los estados financieros del periodo actual como para los estados financieros del periodo anterior y requieren una opinión modificada. Buenos días, mi nombre es Melanie Florian y yo les voy a hablar acerca de la NIA 720 que nos habla de las responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Dentro del alcance de esta NIA nos trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información, ya sea financiera o no financiera, que sea distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente que esté incluida en el informe anual de una entidad. Esta norma también nos indica que requiere que el auditor pueda leer y considerar la otra información porque la existencia de alguna incongruencia o de una diferencia puede ser material entre otra información y los estados financieros, o el conocimiento que pueda obtener el auditor en la auditoría puede indicar que puede existir una incorrección que sea material en los estados financieros o ya sea en esa otra información, lo que esto puede hacer o puede reducir la credibilidad tanto de los estados financieros como del informe de auditoría. Esas incorrecciones materiales también pueden influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de aquellos usuarios para los que se preparan la información financiera. Dentro de esta norma no se aplica a los anuncios que son preliminares de información financiera o a los documentos de ofertas de valores incluidos en los folletos, ya que esta norma nos indica las responsabilidades del auditor que no constituyen un encargo que proporcione un grado de seguridad sobre la información ni imponen al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de la otra información. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Abner Sandoval. Continuando con la presentación de la NIA 720, les voy a explicar cuáles son los objetivos del auditor sobre la otra información. Debe tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros.
Debe tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Debe de responder de manera adecuada cuando el auditor detecte que existan incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento que la otra información contiene una incorrección material. Informar de conformidad con esta NIA sobre cualquier incongruencia que exista. ¿Cuáles son las principales definiciones? Informe anual. Dice que es documentos preparado habitualmente con periodicidad anual por la Dirección de Conformidad con Disposiciones Legales o Reglamentarias, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las otras operaciones. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error. Otra información. Información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, incluida en el informe anual de la entidad. Requerimientos. Obtención de la otra información. El auditor determinará, mediante discusiones con la dirección, el documento o los documentos que comprenden el informe anual y el momento en que la entidad los publicará. Dispondrá con la dirección para obtener oportunamente, y si fuera posible, pues antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento que comprende el informe anual. Ahora, cuando en el informe anual no vaya a estar disponible antes de la fecha del informe, el auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcione la versión final del documento. Lectura y consideración de la otra información. Cuando haya una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros, el auditor comparará cantidades y otros elementos seleccionados de la otra información. Considerará si hay incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor, en el contexto de la evidencia de auditoría y de las conclusiones alcanzadas. El auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de incorrecciones materiales en la otra información que no está relacionada con los estados financieros. Continuando con nuestra exposición sobre la norma internacional de auditoría 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Con el tema de la respuesta, cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información, pues si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en otra información, si existe una incorrección material en los estados financieros y si el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Por otro lado, también tenemos respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Pues si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, pues el auditor determinará que la corrección se ha realizado o se rehúsa hacerlo. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Ahora bien, con el tema de responder cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, pues si como resultado de la aplicación de los procedimientos correspondientes el auditor concluye que existe una incorrección material en los estados financieros o que debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, pues el auditor responderá de manera adecuada de conformidad con otras líneas. En el informe, pues el informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espera obtener la otra información, o en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido todo o parte de otra información. Por último, pues se tiene la documentación, ¿verdad? En esta norma, pues el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA.